tardes a todos. Mi nombre es Cintia Sánchez y quiero darles la bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para todos ustedes. En esta oportunidad, el tema que tocaremos será cuidados para la buena salud de los riñones. Para ello, es un honor para mí presentar al doctor Giraldo Paredes Chávez, nefrólogo de la Clínica Estela Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenido, doctor. Gracias, Cintia. Igualmente un agradecimiento y saludo a todas las personas que se han conectado con nosotros y participar en esta conversación donde trataremos de brindar alguna información que espero les sea relevante y útil en los cuidados del riñón. Como decía Cintia, pues mi nombre es Giraldo Paredes, soy médico nefrólogo de la familia Estela Maris y con la especialidad de nefrología. La primera. Y en ese sentido quería compartir algunas inquietudes de algunas personas que me preguntan, oye, ¿qué es la nefrología? ¿Cuándo debo ir a la nefrología? ¿Cuándo debo tener una evaluación nefrológica? Y les cuento que la nefrología pues es una especialidad clínica, ¿no? Porque como saben, en medicina hay especialidades quirúrgicas y clínicas. La nefrología está en el ámbito de la especialidad clínica que tiene que ver con todos los problemas relacionados con el sistema urinario. Es decir, desde el riñón hasta la vejiga, todos los problemas que no tienen connotación quirúrgica lo ve el nefrólogo. Va, por ejemplo, desde una simple infección urinaria que compromete la vejiga, que le llamamos cistitis, hasta problemas mucho más severos y de compromiso renal, por ejemplo, la insuficiencia renal, que requieran tratamientos especiales de diálisis o trasplante. Eso es la nefrología, por lo tanto, su ámbito es bastante grande y bastante importante para la salud de las personas. La siguiente. Y la otra pregunta que nos haremos es, bueno, ¿para qué sirven entonces los riñones, no? ¿Será solamente para formar orina, como muestra el diagrama? En gran parte es cierto, ¿verdad? La orina es la expresión final de lo que el riñón realiza, pero tras la formación de la orina, el riñón expresa o tiene una serie de funciones que resultan ser relevantes y que es la primera parte, lo vamos a señalar. Conocer nuestros riñones, ver para qué nos sirven, y yo creo que de esa manera lo vamos a poder apreciar y cuidar mejor, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos que la pregunta, ¿para qué sirven los riñones? Y les diría que tiene pues 4 funciones importantes, ¿no? Es un órgano que desintoxica el organismo, es un órgano que mantiene el equilibrio interno de nuestro organismo, es un órgano que tiene algunas funciones metabólicas, digamos, pero que tiene que ver fundamentalmente con riñón y con sangre, y además es un regulador de la presión arterial, ¿no? Entonces, desde allá vamos infiriendo cuán importante es el riñón para el mantenimiento de la salud corporal y finalmente la vida de las personas. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos en una forma concreta para podernos entender. La siguiente. Cuando hablamos de función de desintoxicación, como saben, mira, diariamente nosotros tenemos una alimentación desde el desayuno, almuerzo y algo en la cena. Todo el proceso final, el objetivo final de alimentarnos es podernos nutrir y poder mantener nuestra salud y la vida. Dentro del organismo, los alimentos sufren un proceso que le llamamos el metabolismo. El objetivo es extraer lo más importante, lo más útil para el organismo para poder satisfacer las necesidades nutricionales y de la salud. Y queda un remanente, ¿no? Que serían los desechos que no le resultan útiles al organismo y que de estar acumulados dentro de nuestros sistemas internos podrían causar toxicidad y poder enfermar a la persona. Un grupo de estos residuos finales de la alimentación pues, son eliminados por la vía digestiva, ¿no? Como por el intestino, y otro grupo es eliminado por el riñón. Y en el riñón fundamentalmente elimina los productos finales de los nutrientes de tipo proteico, ¿bien? Entonces, cuando las proteínas finalmente son utilizadas en el organismo, quedan algunos residuos, y los más conocidos de lo que generalmente escuchamos hablar, pues es la urea y es el ácido úrico. Pero hay una decena de sustancias que también son producto de estos desechos que tienen que ser eliminados
porque de quedarse en circulación dentro del organismo podrían causar enfermedad y daño. Y de ahí viene el término de uremia, que alguna vez seguramente he escuchado, ¿no? Porque la urea era lo más conocido y cuando había un problema renal que no era eliminado, se acumulaba y hay una serie de síntomas de enfermedad y le llamaron uremia, que se sigue quedando hasta la fecha, pero hay, como le digo, un grupo mucho más numeroso de sustancias tóxicas. Bien, entonces, para eso tiene el riñón esta función de desintoxicar el organismo. La segunda gran función que tiene el riñón, le decía, es mantener el equilibrio interno. Bien, hay tres tipos de equilibrio que mantiene el riñón. Equilibrio significa mantener en cantidades adecuadas, no haya ni más ni menos. Bien, el primer equilibrio se refiere al agua, ¿no? Mantener el equilibrio del agua. ¿Y por qué es importante? Porque en nuestra constitución orgánica, más o menos un promedio de 60% de nuestro peso es agua. Vale decir, si pesamos 70 kilos, digamos por 60 serían 42, o sea, de los 70 kilos que tenemos de peso, 42 kilos son agua. Y esa cantidad tiene que mantenerse en forma constante, porque así estamos diseñados los humanos. Esa cantidad no puede ir ni más ni menos porque causaría problemas en el funcionamiento de todos los órganos que tienen que ver con agua, y el agua está distribuido en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿el riñón qué hace? Si tomamos mucha agua, el riñón sano la va a eliminar el exceso. Si tenemos déficit de agua, no tomamos mucha agua o perdemos mucho líquido, el riñón va a ahorrar y no va a formar mucha orina. Entonces, de esa manera mantiene este equilibrio de ese 60% del peso corporal que se refiere al agua. Bien, el segundo equilibrio que realiza y que regula es lo que llamamos los electrolitos, ¿no? Los electrolitos son dos elementos muy importantes para el funcionamiento igualmente de nuestros órganos, tejidos y las células. Hay dos electrolitos que seguramente también los han escuchado. Uno es el sodio y el otro se llama potasio. El sodio quizás es el más conocido porque el sodio es el constituyente de la sal, ¿no? El elemento constituyente de la sal es el sodio. Y como comprenderán, pues el sodio siempre lo hemos relacionado con la presión, y si hay una persona hipertensa le decimos, oye, no, baja tu contenido de sal porque si no puedes hacerte hipertenso. Y eso es real, el sodio regula el tema de la presión arterial. Y el otro elemento es el potasio. Pero, ¿qué otras funciones tienen estos minerales o estos electrolitos para el funcionamiento? Tiene que ver con el funcionamiento del tejido nervioso. Por ejemplo, las neuronas que constituyen el cerebro, para su buen funcionamiento tiene que tener un contenido adecuado de sodio y de potasio. Mucho más el sodio que el potasio para el buen funcionamiento cerebral. También tiene que ver con el funcionamiento de nuestros músculos. Nuestro músculo periférico, vale decir nuestros brazos, las manos, los pies para la actividad diaria, para tener la fortaleza adecuada, pues estos electrolitos tienen que estar en una cantidad adecuada. Cuando hay déficit tenemos problemas. ¿Qué otro músculo también se beneficia de esta regulación? El músculo interno del sistema digestivo y del sistema urinario, de la vejiga. Entonces, para que el intestino no funcione adecuadamente y nuestra vejiga también pueda funcionar adecuadamente, necesita tener un contenido de sodio y potasio en forma adecuada. Entonces, imagina si hubiera un desequilibrio en exceso o en déficit, podría haber un problema digamos, del tránsito intestinal o la evacuación de mi vejiga. Y un órgano importante que es para la vida de las personas es el corazón, ¿no? Porque el corazón es un músculo, es un órgano fundamentalmente muscular, y por lo tanto el contenido de sal, de sodio y potasio le resulta vital para poder funcionar, ¿no? Para que los latidos sean adecuados, ¿no? Si los otros elementos, el sistema nervioso, los músculos periféricos, internos, tuvieran déficit, podrían causarnos problemas, pero podríamos sobrevivir. Pero si hay un problema de estos elementos y dificulta el funcionamiento del corazón, tendríamos problemas de arritmia o eventualmente hasta un paro cardíaco, por ejemplo. Bien, por eso esta regulación es importante. Y el otro equilibrio, el término se dice un equilibrio ácido-básico. ¿A qué se refiere? Mira, igualmente de la alimentación que consumimos se generan, aparte de los tóxicos que habíamos señalado, puede generarse
una cantidad de ácido o una cantidad de elementos base que le llamamos, que van a estar en la circulación general. Pero el humano está diseñado para que la cantidad de ácido circulante no sobrepase una cantidad determinada que la vamos a medir con el término de pH. En laboratorio se hace una prueba que se llama pH y tiene que estar en un valor de 7.4. Con ese valor de acidez, todo nuestro sistema, de todos nuestros órganos y tejidos van a funcionar. Si hay un exceso o déficit de ácido, el riñón lo va a compensar, ¿no? Porque de lo contrario, igualmente podría haber una falla en el funcionamiento de la mayoría de nuestros órganos. Bien, en la siguiente función que cumple el riñón, le decía que eran funciones de tipo metabólico. Y hay dos sistemas que el riñón ayuda a preservar su salud. Uno es el sistema óseo, porque el riñón es un regulador del calcio y del fósforo, ¿no? Sobre todo el calcio. Ustedes han escuchado, han consumido, han hablado de la vitamina D, ¿no? La vitamina D es importante para regular el calcio, es la que ayuda a que el calcio del intestino pueda pasar a la circulación, y el calcio, como sabemos, pues es el mineral importante para que los huesos se puedan calcificar adecuadamente. Pues bien, ¿el riñón qué hace? El riñón lo que hace es potencia la vitamina D. La vitamina D generada o activada en el riñón es la más importante para que el calcio pueda ser asimilado y pueda llegar en forma adecuada al hueso. Entonces, desde ahí ya podemos inferir qué pasaría si hay un problema en la función del riñón en este aspecto. No habría una calcificación adecuada y hay problemas en el hueso. Bien. El otro sistema que se beneficia con la actividad metabólica del riñón es la hemoglobina, la sangre. Para producir hemoglobina, pues han escuchado igualmente, pues se necesita fierro, necesitamos ácido fólico, necesitamos vitamina B12, necesitamos estar bien nutridos. Pero el riñón produce una sustancia que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina va hacia la médula del hueso, donde se forma la sangre, y es una sustancia muy importante para producir hemoglobina. De tal manera que si los riñones no están trabajando adecuadamente o dejan de trabajar, esta sustancia no se va a producir en cantidad adecuada y va a causar anemia, que es uno de los marcadores o indicadores de falla renal en una etapa avanzada. Y la otra gran función que tiene el riñón es la regulación de la presión arterial. Bien, ya comentábamos con el tema del sodio, ¿verdad? Regular el sodio regula también la sal. Comentábamos la regulación del agua, ¿no? Porque también si tenemos exceso de agua, también vamos a tener problemas de la presión arterial. O si tenemos déficit de agua, también vamos a tener problemas, ya sea con hipertensión o con hipotensión. Y por otro lado, hay un sistema, hay una sustancia que se llama renina, que la produce el riñón, que es un elemento importante para regular presión arterial. Y se ha señalado que la posibilidad de que el riñón sea el origen de la hipertensión, porque los trabajos así lo demuestran, y por lo tanto, cuando hay una falla en el trabajo del riñón, puede haber hipertensión. Y si hay la pregunta, ¿dónde se generaría la hipertensión arterial? ¿Cuál sería el órgano principalmente dañado? Diríamos que el riñón es el que estaría dañado como causante de la hipertensión arterial. Bien, en la siguiente. En resumen, como ven, las funciones del riñón que hemos señalado pues están muy relacionados con el tema de la alimentación, ¿no? Y por lo tanto el riñón sano lo que hace, trata de regular si los excesos o los déficits de los nutrientes que estamos consumiendo. Y como saben, pues la alimentación es una cosa vital para mantener la salud y finalmente la vida de las personas, ¿no? Y la otra importancia o la característica del riñón es que el riñón es un órgano muy vascularizado, ¿no? Y por lo tanto depende mucho del estado de circulación para que pueda funcionar bien, y está muy relacionado con el sistema cardiovascular. Vale decir que hay una relación corazón-riñón, en donde si el corazón está alterado, el riñón se va a ver afectado, y viceversa, ¿no? Si el riñón se afecta, el corazón también se va a ver afectado. Hay enfermedades
cardiorrenales que se han visto a lo largo de las enfermedades por esta relación de tipo vascular. Bien, la siguiente. Y bueno, eso es conociendo nuestro riñón. ¿El riñón se puede enfermar? Sí, por supuesto, ¿no? Y se puede enfermar en forma aguda o en forma crónica. La enfermedad aguda es cuando todas las funciones que hemos señalado pues cesan bruscamente, ¿no? Y quizá la manifestación que uno más le alarma es que dejamos de orinar y nos intoxicamos. Oye, pero eso es un tema muy agudo, de manejo muy hospitalario, y lo que quería más señalar es el tema de la enfermedad crónica, que es, creo, más relevante para nuestros cuidados. Entonces el riñón decimos que se puede dañar crónicamente porque a lo largo de los meses o los años se puede ir dañando y va comprometiendo a su función. A eso llamamos la enfermedad renal crónica. Bien, la siguiente. ¿Cuáles son las causas principales en este momento en el mundo y obviamente en el Perú que vemos que lleva a la enfermedad renal crónica? Pues es la diabetes mellitus, es la hipertensión arterial y es la obesidad como un factor de riesgo asociado a los problemas anteriores, ¿no? Señalar también que el tema de la obesidad, el sobrepeso obviamente tiene un cierto impacto en lo que es el funcionamiento renal, pero hablemos más de obesidad y mucho más cuando hablamos de obesidad mórbida. Si hay una obesidad, obviamente tiene que ver con diabetes, hipertensión y daño renal, pero si hay obesidad mórbida, ya un tipo como era Sambo Cabero, la obesidad por sí misma sí es un factor de riesgo para una enfermedad renal crónica que puede llevar hacia la falla terminal. Bien, en la siguiente. Cuando hay esta enfermedad renal en el diabético, en el hipertenso, ¿se puede manifestar tempranamente? No, y ese es el gran problema. Si somos diabéticos, si somos hipertensos, tempranamente o en algún momento nos vamos a dar cuenta que nuestro riñón está fallando. No, no. Y les cuento, por ejemplo, que un diabético, para poder llegar a una falla avanzada del riñón, pues a veces pasan 10, 15 años. Entonces hay 10, 15 años que a veces no le prestamos atención al riñón y cuando nos damos cuenta, las cosas ya están avanzadas, porque no nos va a avisar el riñón. El riñón es muy estoico, sufre internamente y no nos va avisando. Pero en la siguiente, ¿por qué razón no se manifiesta tempranamente la función, las alteraciones en las funciones de los riñones que hemos señalado? Porque la reserva funcional de cada riñón es bastante grande, ¿no? El riñón anatómicamente está formado por unas pequeñas estructuras que le llamamos las nefronas. Entonces, cada riñón dice aproximadamente 1 millón de nefronas cuando, bueno, somos jóvenes, pero estas nefronas se van perdiendo en el tiempo, pero tenemos 1 millón en cada riñón, ¿no? Entonces, por eso la reserva funcional es grande y de alguna manera se va compensando cuando es agredido por la hipertensión o la diabetes no controlada o con la obesidad no controlada. El riñón se va dañando, pero todavía zonas se van dañando, pero otras van quedando en el camino que de alguna manera van tratando de compensar y mantener las funciones que estamos señalando. Bien, entonces, en la siguiente. Pero hay un examen o hay un dato que las personas diabéticas, hipertensas o cuando hay alguna enfermedad renal y me preguntan, bueno, ¿cuál sería una manifestación de alarma si yo soy diabético no controlado, hipertenso no controlado, tengo sobrepeso no controlado o tengo alguna enfermedad? ¿Cómo podría manifestarse? Es viendo mi orina. La espuma en la orina es un indicador temprano, por ejemplo, de daño renal por hipertensión y la diabetes, ¿no? Y pongo el vasito de cerveza porque también puede haber alguna preocupación y confusión, ¿no? Porque cuando orinamos tenemos que asegurarnos que el recipiente sea totalmente limpio, ¿no? Porque si le dejamos un poco de detergente, obviamente va a aparecer espuma. Pero a un recipiente limpio, pero se forma espuma, que generalmente son burbujas, pero si hay espuma que desaparece, digamos, rápidamente, en el término de 15 a 30 minutos, si eso desaparece no es preocupante. Pero cuando hay una espuma, así como cuando uno sirve el vaso de cerveza, esa espuma
ya no va a desaparecer tempranamente y eso ya me está indicando que hay un problema. La espuma significa presencia de proteína en la orina, que sí, ya me está diciendo que hay un daño renal, ya sea por diabetes, frecuentemente en diabetes hipertenso y en obesos aparece este elemento que lo podemos dosar en laboratorio. Le podemos hacer 1000 pruebas de función renal, no 1000, digamos, estoy exagerando, digamos una prueba de función renal, de creatinina, todo me sale bien, pero voy a tener una prueba positiva proteína en la orina que me dice ya tu riñón se está dañando. Bien, la siguiente. Y digamos, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, tanto aguda, pero sobre todo en la crónica, este tema lo quería resaltar. La enfermedad renal es esencialmente, principalmente inflamatoria. Y volvemos al tema de cuáles son las causas más frecuentes. Hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, obesidad no controlada, son enfermedades que causan inflamación en todo nuestro organismo. O sea, son personas con inflamación sistémica. Y esto, ¿se acuerdan cuando empezó el COVID? ¿No? Las etapas más duras del COVID, decían, ¿cuáles son las personas de mayor riesgo? ¿Cuál es la enfermedad de riesgo para COVID? Diabetes, hipertensión y obesidad, porque son personas que viven en una situación de inflamación permanente y por lo tanto su organismo no, ya tiene cierto déficit en cuanto a poderse defender. Si están con inflamación y viene una inflamación tan severa como en el COVID, entonces era mucho más devastador y las complicaciones, como las hemos visto, eran mucho más severas. Por lo tanto, cuando uno dice, tengo hipertensión no controlada, no solamente es el valor, tengo una presión alta, sino tendríamos que decir, tú eres una persona con inflamación crónica, eres hipertenso con inflamación crónica. Si tú tienes una diabetes que no la estás controlando, tú tienes tu diabetes, que tienes tu azúcar alta, pero tienes una connotación de inflamación crónica. Todo tu interior está inflamado. Y lo mismo pasa con la obesidad. Entonces, si tenemos este dato, seguramente que vamos a tener un poco más de cuidado en controlar estas tres entidades que tienen que ver con la enfermedad renal. Bien, la siguiente. Y entonces, ¿cómo vamos a cuidar los riñones? Entonces, volvemos a las primeras informaciones, es decir, el riñón, ¿cuál es la función? Tiene que regular todo lo que comemos, lo va a tratar de corregir. Pero también no abusemos, pues, ¿no? Del riñón, porque si comemos lo que queremos y el riñón tiene que corregir, mira, tendrá su aguante hasta determinado momento, pero luego de ahí puede claudicar. Entonces, algunas recomendaciones en cuanto al tema de la alimentación. Uno, la pregunta, ¿cuánto de sal debo comer? La respuesta es que entre menor cantidad de sal, creo que sería más saludable, ¿no? Porque, mira, todos los alimentos, ya sean vegetales o de origen animal, tienen una cantidad de sal que varía, digamos, que va a compensar o que va a llevar las necesidades de nuestro organismo. O sea, no necesitaríamos agregarle sal a los alimentos. El problema es que nos hemos acostumbrado para la sazón a agregarle sal porque resulta más agradable, pero no es que sea útil. Y entonces, cuando exageramos la cantidad de sal, estamos condicionando la posibilidad de hipertensión. Y si tenemos familia hipertensa y tenemos cierto riesgo de hipertensión, obviamente nos va a pasar factura si nos acostumbramos a comer en sal. Por eso desde niños, evitar de que los niños coman cosas muy saladas, creo que es importante evitar. ¿Bien? ¿Cuánto de agua debo tomar? En condiciones normales, el riñón más o menos elabora un promedio de 1,5 litros de orina en 24 horas. Entonces, ¿cuánto de agua debo tomar? Mínimo el 1,5 litros que estamos produciendo. Entonces, regularmente decimos a las personas que no tienen problema renal, puedes tomar un promedio de 2 litros porque hay actividad que tenemos que realizar. Mucho más cuando tenemos pues un verano, bueno, Lima no es tan severo como otros sitios, pero las temperaturas son altas. Ahora, por ejemplo, la temperatura nuevamente está creciendo y por lo tanto un mínimo de 2 litros
para compensar nuestras pérdidas y para que el riñón no tenga problema en regular ese 60% de mi peso corporal. Obviamente que si tú eres hipertenso, eres diabético, tienes algún otro problema pulmonar, por ejemplo, hay que preguntarle a tu médico, ¿no? Si realmente puedo tener libremente el agua o tengo que controlar y restringir. Alguien me pregunta, me decía, ¿y si tomo mucha agua en la noche, le hago daño al riñón? No, el problema no es al riñón, el problema te haces a ti, ¿no? Porque si tomas mucha agua en la noche, vas a levantarte a orinar en la noche, te vas a despertar, pero el riñón no se hace problema, el riñón con el agua no se hace problema, no le causa dificultad, al contrario, le aligera el trabajo que tiene que hacer para la eliminación de productos tóxicos, ¿bien? El otro tema es en el tema de las proteínas, ¿no? Le decía que el riñón es el órgano que se encarga de eliminar pues, los productos finales del metabolismo de las proteínas, ¿no? Por el tema de la urea, el ácido úrico. Entonces, siempre hemos escuchado, y eso es real, que las carnes rojas y las vísceras no son buenas, por doble razón. Uno, porque son alimentos que tienen mucha carga de ácidos grasos, de grasa de mala calidad, que le llamamos los polisaturados, perdón, que hace que sean muy dañinos para la circulación. Y por otro lado, son generadores de ácido úrico. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene sobrepeso, no le conviene pues, comer este tipo de alimentos porque tiene mucha carga de grasa. Es muy agradable, cierto, pero si tú te comes un churrasco, te comes una hamburguesa, te comes pues, un anticucho, o sea, le pones grasa a lo que y de mala calidad y quemas la grasa y además tiene la grasa del alimento, pues estás comiendo grasa recontra quemada y eso le causa mucho daño a la circulación y finalmente al riñón pues, y al corazón, ¿no? Y si tienes problemas de ácido úrico alto o tienes gota, por ejemplo, no puedes exagerar y si lo suspende mucho mejor de comer carnes rojas y las vísceras y los mariscos, porque son los tres alimentos que mayor carga de ácido úrico generan y pueden darte un ataque de gota. ¿Bien? Y en cuanto al azúcar, igualmente como la sal, ¿no? Aun cuando no seamos diabéticos, es acostumbrar desde niños a que nuestro paladar se acostumbre a no saborear mucho el azúcar. Porque un riesgo es que en tu vida adulta pudieras ser diabético porque puedes tener una tendencia genética a ser diabético y llegas a esa edad y pues limítate el azúcar, le resulta muy duro, ¿verdad? Y el otro problema tiene que ver con el peso. Al igual como la grasa, le decía, y eso lo conocemos, que nos va a llevar a aumentar de peso, el exceso de azúcar, y luego hablaremos de las harinas, el azúcar en exceso no solamente eleva azúcar, sino que se puede transformar en grasa. Ustedes han escuchado de los triglicéridos, pues bien, el triglicérido puede venir de un consumo exagerado de azúcar. ¿Y dónde tenemos azúcar? Pues en lo dulce, chocolate, en las gaseosas, o lo que endulzamos de las bebidas que tomamos. Eso tiene azúcar y si tomamos en exceso podemos engordar, pero no solamente es aumentar el peso, sino que detrás de eso hay una masa de grasa y triglicéridos que no va a causar problemas. Y la otra cosa es las harinas, ¿no? Las harinas. Las harinas, me refiero, por ejemplo, al pan blanco, al arroz, al fideo, a las papas. ¿Por qué es un problema? No es que no podamos comer, pero hay que hacerlo en forma adecuada, ¿no? Porque los excesos igualmente va a llevar a un sobrepeso. Y todo lo que lleva a sobrepeso significa una sobrecarga de trabajo al riñón y un daño al riñón y a mi sistema cardiovascular en general. Entonces, el pan blanco y estas harinas tienen un problema adicional. Al igual como el azúcar, igualmente me va a elevar triglicéridos. Por lo tanto, si en tu evaluación te dicen tienes colesterol alto, triglicéridos altos, para colesterol, ¿qué debo hacer? Evitar las frituras y las grasas, las carnes rojas y las vísceras. Y si tengo triglicérido alto, ¿qué tengo que controlar? Pues mi consumo de azúcar y mi consumo de harinas, ¿verdad? Y de esa manera puedo ayudar a que esto no se descontrole. Y la otra recomendación, pues importantísima, es la actividad física, ¿no? Entonces, se ha señalado de un tiempo atrás de que 30 minutos diarios de actividad física es lo mínimo que necesitaríamos para poder mantenernos en salud. La edad cuenta en ello, ¿no? Si es personas muy jóvenes, pues tienes que correr, ¿no? Si tienes 20 años, 30 años, tienes que correr. Por encima de los 40 dice ya, si no estás entrenado, no corras, sino trota.
Y si eres un poco mayor, ya no trotes, sino camina rápido, pero no para mirar vitrinas, te vas despacio, sino tienes que caminar rápido. 30 minutos. ¿Qué asegura con ello? Uno, quemar calorías para mantener peso. Y el otro se ha visto que es un regulador de la presión arterial también, el regulador de presión arterial. Entonces, actividad física con alimentación saludable creo que ayudaría mucho en la preservación de la salud del riñón y de todos nuestros sistemas en general. Y una curiosidad en cuanto al ayuno, ¿no? Yo se los planteo para que lo pueda revisar. Se ha señalado, digamos, quizás antes de ello, el riñón, digamos, no toda la vida es igual, ¿no? Desde que nacemos hasta que vamos envejeciendo, también el riñón se va envejeciendo al igual que el resto. Y por lo tanto, el riñón, el envejecimiento del riñón va de la mano con el envejecimiento que tenemos nosotros. Entonces, se ha señalado como una posibilidad que el ayuno resulta ser algo importante. Si tú quieres retrasar tu envejecimiento, pues ten periodos de ayuno, ¿no? Entonces, hay esquemas, ¿no? Que 16 por 8, 16 de ayuno, con 8 para comer saludablemente, y durante el periodo de ayuno se ha encontrado que hay algunas vías metabólicas que ayudan a remover los tóxicos que causarían el envejecimiento y por lo tanto aumentar la longevidad. Y en el tema del riñón también, ¿no? O sea, hay algunos trabajos que se ha visto en ello. Ser vegetariano es mucho más saludable. No lo soy, ¿eh? O sea, no estoy haciendo propaganda, pero trato de hacerlo, como digo a las personas. Si no puedo comer carne roja, ¿qué puedo comer? Pescado, pollo, pavita, que no sea en fritura. Y por lo menos un par de días a la semana, volvámonos vegetarianos, creo que nos ayudaría a ser mucho más saludables. Bien, la siguiente. Y el resumen le diremos entonces que la nutrición pues es un pilar importante, ¿no? Para el control de las enfermedades, si somos diabéticos, hipertensos o si somos obesos, y para mantener mi riñón en forma sana. Y esto que pongo en el siguiente párrafo, cuando dice, entre más comemos, más rápido envejece nuestro riñón, eso sí está documentado, eso no es un cliché. Se ha visto que todas las personas que tienen sobrepeso y que comen mucho más de lo necesario, son personas que envejecen mucho más rápido su riñón, al margen que sean hipertensos o que sean diabéticos, y al margen que tengan otro tipo de alimentación que sea no saludable. El hecho de comer más de la cuenta envejece más rápidamente al riñón que la edad cronológica. Bien, presidente. Entonces, pues acá tenemos, por un lado tenemos una comida saludable, agradable, pues, y el otro lado pues es una comida súper agradable, muy rica, pero probablemente un poco dañina, ¿no? De repente para los cumpleaños podríamos tener una parrillita, pero el resto mejor comamos pescado, pollo, pavita, un poco más vegetariano. Bien, en la siguiente. Y una recomendación en cuanto al daño renal, ¿no? Hemos hablado de las enfermedades que tienen que ver con el aspecto nutricional, metabólico, pero también hay fármacos que pueden darnos problemas y a veces son de uso muy fácil que podemos conseguir. El primero se refiere al tema de los AINES. El AINES se refiere a los antiinflamatorios, ¿no? Que están muy disponibles. Tú vas a la farmacia y le pides un antiinflamatorio, te lo van a vender, ¿no? Y entonces por cualquier dolor, pues la gente lo puede consumir. Pero como le digo a los pacientes, los antiinflamatorios son buenos para el control de la inflamación articular, muscular, o de repente algún dolor por ahí, pero para el riñón sí son tóxicos. Entonces, no es que no lo puedas tomar, pero si tienes un problema, por ejemplo, articular, te caíste, te golpeaste, tuviste una cirugía de tipo traumatológica y tienes inflamación o dolor, lo puedes tomar, pero con cuidado, que se refiere por la cantidad adecuada y no exagerar en los días, y no por cualquier dolor lo puedas tomar. Simplemente también un alcance. Si tú eres hipertenso y tomas antiinflamatorios, puedes descompensar tu hipertensión, porque los antiinflamatorios, aparte de causar inflamación al riñón, retienen agua, retienen sal, y si eres hipertenso, vas a descompensar tu hipertensión arterial. Entonces, mucho cuidado con los AINES.
El otro ya es el tema de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que son muy conocidos, gentamicina y amicacina. Muy buenos antibióticos para el control de algunas infecciones, pero lamentablemente tienen un riesgo de causar daño tóxico al riñón. Por lo tanto, los colegas, los médicos lo saben, te los transmito, es que este tipo de medicamentos debe usarse solo cuando no tienes otra opción o cuando la infección es muy severa y no tienes otras alternativas. Y por lo tanto, y por el tiempo adecuado. Y mucho cuidado también si ya tú tienes una enfermedad renal crónica, tienes creatinina alta, usar este tipo de antibióticos mejor lo vas a diferir. Y tú como paciente, si te dice, mira, puedes ponerte gentamicina, amicacina, le preguntas a tu médico, doctor, ¿y cómo estará mi riñón y qué debo hacer para proteger mi riñón? Y si hay otra alternativa, mejor deme otra alternativa de tratamiento. Y el otro fármaco que también puede dar problemas y que tenemos que cuidar es los contrastes yodados endovenosos. Me refiero a las tomografías con contraste. La tomografía con contraste es necesaria, importante, porque necesita, digamos, te permite visualizar algún órgano o sistema en forma nítida, porque lo vas a colorear con el yodo. Pero el yodo resulta de riesgo para algunas personas que pueden hacer una reacción de toxicidad al riñón y causarle problemas. Igualmente, entonces, si lo necesitas, el médico seguramente te va a dar la recomendación. Si de repente pasó un poco desapercibido, le preguntas, si voy a tener una tomografía con contraste con yodo, ¿qué precauciones debo tener? Desde ya te digo que si hay una de estas indicaciones, una buena hidratación antes y después de la tomografía le ayudaría al riñón a lavar el contraste y que no quede impregnado en el riñón que le vaya a causar una falla renal. Bien, y con esto creo que espero que estos comentarios les haya resultado útil. Si hay algún comentario por parte de ustedes o alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos comentar. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación procederé a leer algunas de las consultas que nos han realizado durante su intervención. Tengo acá, ¿hay algunos alimentos que ayuden a cuidar y prevenir las enfermedades del riñón? Bien. No hay ningún alimento en especial, ¿no?, que pueda hacer. Lo que le señalaba es que, digamos, les hablaba del tema vegetariano. O sea, lo que menos problema le da al riñón para su trabajo son cuando disminuimos nuestra carga de carnes. La alimentación vegetariana es la que menos problemas de trabajo le da al riñón y de esa manera la podemos proteger. Pero no hay digamos, por ejemplo, alguien me dice, doctor, y la penca de la tuna puede ayudar, o no sé, chancapiedra. No hay nada que esté así médicamente probado que pueda ayudar a proteger al riñón, ¿no?, más allá de la alimentación. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos saber si nuestro riñón está dañado? ¿Existe alguna prueba que nos podamos hacer para detectarlo? Bien. Le decía, un examen de descarte, si no tenemos ningún síntoma, es el examen de microalbúmina, de la albúmina en orina. La otra prueba en sangre es la determinación de creatinina en la sangre. Y hay una prueba que ya es mucho más completa, que es la recolección de orina de 24 horas con una prueba que se llama depuración de creatinina. Esta prueba de depuración sí me dice cuánto de trabajo real tiene el riñón. Y como imágenes, la ecografía renal es la prueba que me da una información bastante completa, no tanto de la función, sino de la estructura del riñón, si hay algún tipo de daño que necesita alguna examen complementario. Si, digamos, si hay un lugar, digamos, como a veces algunos colegas le digo, me dicen, si estoy en un lugar donde no tengo mucha facilidad, ¿cuál es el examen
que me puedo hacer mínimo para saber cómo anda mi riñón, un buen examen de orina completo. El examen de orina simple, completo, te da una información valiosa y te puede decirte si hay o no, porque en el examen de orina completo te puede decir, hay proteína, no dice cuánto, pero te puede decir, hay proteína, hay glucosa en la orina, te puede decir si está inflamado el riñón con los leucocitos, te puede decir si hay sangre en la orina por los hematíes en la orina, y eso ya no te dice exactamente dónde va a estar, pero ya te da una información. Entonces el examen simple de orina, completo de orina, es una prueba importante. La presencia de albúmina en la orina con un examen que se llama microalbúmina en la orina, la creatinina en sangre, la prueba de 24 horas y la ecografía renal, creo que son los exámenes que más frecuentemente los determinamos. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿retener la orina por mucho tiempo puede afectar a los riñones? Claro, porque, mira, como yo digo, los riñones fabrican orina todo el tiempo, ¿no? Y finalmente en 24 horas tenemos litro y medio. Si tenemos, la vejiga es el reservorio final antes de salir hacia afuera. Si retenemos la orina y mantenemos una vejiga llena, el riñón no va a poder eliminar la orina y se va a quedar retenido. Dos problemas le genera. Uno, que una orina retenida le puede dar infección, se puede infectar esa orina. Y por otro lado, le estamos creando una presión negativa, o sea, el riñón tiene que, digamos, tener más fuerza para eliminar la orina que está produciendo. Y si eso se hace repetidamente, el riñón, bueno, al final dice, bueno, mira, si no me deja salir, trabajar fácilmente, pues mejor dejo de trabajar. Y entonces vemos pacientes con insuficiencia renal simplemente por retención de orina, porque no deja evacuar adecuadamente los riñones. Dos problemas, te digo, infecciones y el otro, a la larga puede haber una insuficiencia renal. ¿Sí? Bien, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede el tabaquismo y el alcohol dañar los riñones? Bueno, el tabaquismo, como partimos de lo que señalamos en un primer momento, ¿no? El riñón es un órgano muy vascularizado, muy relacionado con el sistema cardiovascular. O sea, todo lo que sucede a nivel de mi circulación y de mi corazón va a dañar el riñón. Y el tabaquismo, como saben, pues es un factor de riesgo para problemas cardíacos y problemas pulmonares, ¿no? O sea, el tabaco directamente al riñón no lo va a dañar, ¿no? No es un tóxico directo al riñón, pero indirectamente, por un tema de tipo cardiovascular, de daño vascular y de tipo cardíaco, el riñón se ve afectado. El alcohol igualmente, o sea, el alcohol indirectamente pues podría dar más. El alcohol está relacionado con hígado, ¿no? Con causar pues un daño del hígado. Y la, bueno, la cantidad de alcohol, pues el alcohol te genera calorías, estaría en el ámbito, tendríamos que consumir alcohol mucha cantidad para el tema del sobrepeso. Pero el alcohol directamente, al igual que el tabaco, no va a dañarme mi riñón, va a dañar en este caso al hígado, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿El daño renal necesariamente va a desencadenar en que el paciente tenga que requerir a la diálisis? Claro, depende de la causa, ¿no? Si hablamos de la diabetes, de la hipertensión, y que por lo demás también a la persona que tiene su diabetes, pues no nos alarmemos. Aproximadamente el 30%, estadísticamente, el 30% de las personas diabéticas llegan a ser enfermedad renal crónica avanzada y terminal, ¿no? El 70% no llega. Puede dañar su riñón, pero no llegar a una fase avanzada. Todo depende de los cuidados, ¿no? Entonces, si tengo un diabético no controlado, un hipertenso no controlado, evidentemente va a llegar inevitablemente a una falla renal terminal si los diabéticos en en este grupo de predisposición genética. Y el hipertenso igualmente, ¿no? Pero no es algo temprano. Hay otro tipo de enfermedades que llamamos enfermedades primarias, que se conocen con el nombre de glomerulonefritis, que no lo hemos tratado porque es una enfermedad inmunológica que va por otro camino, y si alguna persona tiene ese diagnóstico de una glomerulonefritis o tiene, por ejemplo, una enfermedad reumatológica como es el lupus, es así, evoluciona y
altamente probable que llegue a la fase terminal de requerimiento de diálisis, ¿no? Sí. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Solo las personas que tienen enfermedades crónicas pueden tener daño al riñón? Hablaba de que el riñón se puede dañar agudamente, ¿no? Por ejemplo, una deshidratación aguda, ¿no? Por una diarrea no controlada, esa deshidratación pues va a causar una insuficiencia renal. Estos problemas tóxicos de medicamentos puede llevar a una fase renal aguda, pero la mayor parte de veces se resuelve, ¿no? El riñón se recompone, sobre todo en gente joven, pues se recompone y no deja ninguna secuela. Pero hay otras ocasiones en donde la severidad del problema es tan fuerte que no se recupera y llega a la cronicidad. Eso lo vimos, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Hay personas que eran totalmente sanas, le vino un COVID severo, les vino insuficiencia renal aguda que requirieron dializar y de ahí no se recuperaron y quedaron, algunos en diálisis u otros quedaron con una secuela de daño renal. Entonces depende del tipo de enfermedad que causó el problema y la severidad para que pueda ser. Tiene que haber primero un insulto hacia el riñón, ya sea agudo o crónico, para que pueda progresar o no a la fase terminal. El agudo tiene mayor chance de recuperar, ¿no? Con los cuidados que se pueda tener, de restablecer su función y no quedar ninguna secuela. Pero el que tiene alguna enfermedad renal crónica obviamente no va a recuperar, no va a regresar a tener un riñón totalmente normal, ¿no? Salvo que se trasplante en el camino. Ok, doctor, gracias. Tenemos una última pregunta. ¿El estrés y la calidad del sueño pueden afectar la salud de los riñones? Claro, ¿no? O sea, las emociones en general, digamos, igualmente no es un elemento que directamente te vaya a dañar el riñón, ¿no? Sino cuando estamos estresados, cuáles son las complicaciones que vamos a tener de tipo cardiovascular, ¿no? Nos vamos a hacer hipertensos. Cuando estamos angustiados nos vamos a tener una producción de lo que llamamos la adrenalina, que se llama catecolaminas, que van a producir alteraciones en el circuito circulatorio. Cuando tenemos una gran emoción, un gran susto, por ejemplo, la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Cierra las arterias y nos sube la presión arterial. Todo aquello que altera la circulación va a dañar al riñón. Y si estamos crónicamente con problemas de angustia, de miedos, obviamente vamos a terminar dañando mi circulación y dañando mi riñón. Y el tema del sueño igualmente, ¿no es cierto? Si no dormimos bien, pues obviamente vamos a tener problemas de tipo emocional que van a repercutir en el sistema cardiovascular y consecuentemente vamos a tener problemas en el riñón. ¿Bien? Ok, doctor, muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, amigos, de esta manera hemos concluido la transmisión del día de hoy. Le agradezco mucho al doctor Paredes por acompañarnos y por la valiosa información que ha compartido el día de hoy con todos nosotros. Bueno, por mi parte, igualmente, una vez más agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros y señalarle pues que estoy a su disposición en la clínica Estela Maris para cualquier ayuda o cualquier información o alguna evaluación de la parte renal, pues me tienen a su disposición. Y si hay algún otro tema, lo hacen conocer a Cintia y pues nos volvemos a conectar con muchísimo gusto. Y a la clínica, muchísimo gusto, Cintia, muchísimas gracias por esta invitación y permitirme conectarme con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Recuerden, amigos, que para más información pueden agendar una cita con nuestros médicos ingresando a la web de citas que está en la pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.